Y vamos saliendo al aire. Genial, gracias Karen. Ya Nessa, vamos. Bien, primero que todo desearles una muy buena tarde. Nosotros somos parte de la lista del pueblo, Distrito 15, bien, 100% independientes. El día de hoy vamos a presentar a nuestros candidatos del Distrito 15, bien, quienes van a presentar parte de sus propuestas o de sus ideas del por qué ellos van a llegar a esta nueva constitución o por qué ellos deben redactar esta nueva constitución. Bien, como pertenecemos a la lista del pueblo, vamos a partir con un comunicado que hizo la lista respecto a lo ocurrido el día de ayer en la localidad de Panguipulli, bien, con este malabarista, con Francisco, para que podamos también saber cuál es la posición o la postura de la lista frente a estos hechos ocurridos con esta persona. ¿Bien? Por lo tanto, la declaración dice: declaración pública ante el asesinato de Francisco Martínez en Panguipulli. Las y los candidatos a la Convención Constitucional unidos en la lista del pueblo manifestamos nuestro más rotundo repudio al asesinato a sangre fría del artista callejero Francisco Martínez, acribillado por un funcionario de Carabineros el día de ayer, viernes 5 de febrero, en Panguipulli, región de Los Ríos. Esta atrocidad cometida a plena luz del día en la vía pública y ante decenas de personas se suma a la ya larga y vergonzosa lista de violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por una institución que ha perdido toda legitimidad para transformarse en un peligro y en una amenaza para los ciudadanos a quienes tienen la misión de proteger. Responsabilizamos directamente al gobierno de Sebastián Piñera, que, en su empeño por mantener los privilegios de la oligarquía, ha garantizado impunidad de asesinos, torturadores y psicópatas que abusan de sus atribuciones para actuar como guardia privada de un sector social minoritario que se opone a las justas demandas y reivindicaciones del pueblo. Ponemos a disposición a la familia de Francisco Martínez, al equipo legal de la lista del pueblo, para interponer las acciones tendientes a enjuiciar al cobarde asesino de Francisco Martínez, así como el apoyo psicológico y humanitario que requieran en este difícil momento. Llamamos a millones de chilenos y chilenas que anhelan construir una sociedad en que la justicia no sea un privilegio a repudiar también a todo el sistema político que ha secuestrado las instituciones democráticas de la República para su propio beneficio, traicionando al pueblo que subsiste a duras penas bajo la opresión e incapacidad de este gobierno criminal, al cual protegen con su inacción y desidia cómplice. Despierten, chilenas y chilenos. Esto debe terminar. Piñera y sus cómplices deben ser depuestos y juzgados. No más brutalidad policial. Es hora de poner fin a la institución de Carabineros. Convocamos a los malabaristas, al sector de las artes y al pueblo en su conjunto a manifestarse en todos sus territorios para este sábado 6 de febrero. Francisco Martínez, tu nombre se une a las miles de víctimas en cuya memoria asumimos el firme compromiso de no tener nuestra lucha hasta que la dignidad se haga costumbre. En base a esto, vamos a también pedir un minuto de silencio en base al asesinato de Francisco Martínez. Bien, ya habiendo tomado este minuto de silencio, también darle nuestras condolencias a la familia de Francisco, y vamos entonces ahora a presentar también a nuestros candidatos por el distrito número 15. Bien, para eso vamos a partir por Enrique López. Bien, por favor, Enrique, su presentación. Hola, buenas tardes, ciudadanos del Distrito 15. Me presento, mi nombre es Enrique López Meneses, soy abogado, egresado de la Universidad de Chile, nací, me crié y vivo en la ciudad de Rancagua, y he trabajado muy fuertemente, esto un poco contarles cómo nace esta candidatura, desde el año 2003 en el tema del
del derecho laboral, asesorando a sindicatos y trabajadores, con un perfil absolutamente claro de defender solo a uno de los dos lados del conflicto laboral, que son el mundo del trabajo, la fuerza productiva del trabajo. Eso me llevó a tener una gran cartera de clientes, amigos, incluso haciendo relaciones más allá de la relación profesional, en que después de mucho negociar colectivamente hemos podido ir detectando algunos problemas que existen y algunos amarres que existen en la legislación para poder mejorar las condiciones de los trabajadores. Esto llevó a que después del resultado del día 25 de octubre del 2020, algunos sindicatos me pidieran que encabezara la representación de este mundo del trabajo de Rancagua por la vía de la candidatura a la Convención Constitucional. Y después de un largo proceso de evaluación, porque no es fácil tomar la decisión del mundo, salirse del mundo profesional para entrar en el mundo político, un mundo que si bien no me es 100% ajeno, no es tampoco en el que me había dedicado últimamente. Tomé la decisión y logramos en el proceso de las firmas reunir las firmas tanto en el proceso inicial, que eran las notariales, digamos, las presenciales, y después se facilita el tema con las firmas electrónicas. Así surge la candidatura. Tengo el trabajo, lo desarrollo desde la región de Valparaíso, Talca, para qué decir el distrito 15, sindicatos desde San Francisco, como son las papeleras, hasta San Fernando o Rengo, como son los repartidores de la CCU. Pero no solo me quedo en el mundo del trabajo, yo tengo algunas propuestas que quisiera compartir en este minuto de la presentación, como son en el asunto o en el tema del trabajo. La principal propuesta va por eliminar la limitación que hoy día tiene, por vía constitucional, la negociación colectiva, lo cual hace que la negociación solo se pueda hacer en forma obligatoria dentro de la empresa. Entonces hay que eliminar eso. ¿Para qué? Para que se pueda negociar por rubro, por ramas o por zonas geográficas, lo cual permite un mayor poder de negociación de los sindicatos, generando justicia salarial y garantizando la paz social. Luego, el tema de los pueblos originarios. En eso también yo tengo propuesta. Creo que puede haber un tránsito desde el Estado plurinacional, entregando cargos y cupos reservados al mundo de los pueblos originarios, y también reconocer la multiculturalidad de Chile, en el sentido de reconocer otras religiones, otros lenguajes y otras formas de ver la vida, costumbres que se pelean más allá de lo que es del chileno, digamos, común. En cuanto a la participación ciudadana, creo que tiene que haber una participación directa de los ciudadanos en términos de exigir responsabilidad política a través de referéndum revocatorio de las autoridades. No puede ser que en Chile, en tiempos de pandemia, donde más confianza se adquiere, hay un presidente que no esté gobernando con un 5%. En cuanto al régimen de gobierno, creo en el sistema presidencial morigerado fuertemente por un fuerte traspaso de atribuciones a las regiones, un parlamento unicameral, elección de jueces, ya vamos a entrar si es que se puede en este tema, y también elección y limitación del Tribunal Constitucional. En cuanto a las policías, que es como el tema que está más de boga hoy día por lo que pasó ayer, los lamentables hechos de ayer, yo soy partidario de que se dividan las policías, carabineros, siga existiendo, pero solo en un nicho específico de la función policial. Tiene que haber una policía regional o comunal, una preventiva no letal, esta sería la uniformada como carabineros, pero sin armas letales, una investigativa como la PDI y una dedicada al orden público que sea responsabilidad de los gobiernos de turno para hacer efectiva la responsabilidad en la violación de los derechos humanos si es que eso se produce. Pero ojalá esta policía de orden público tenga una gran fiscalización y también una gran preparación en derechos humanos para que no lleguen a producirse nuevamente las graves violaciones de los derechos humanos que hemos sido testigos. Soy Enrique López, soy el número 2 de la lista del pueblo. Nessa. Muchas gracias, Enrique. Ahora vamos a ir con Solange Ortiz, también ella es candidata del Distrito 15. Solange. Hola, soy Solange Ortiz, soy activista social, presidenta de una organización de voluntariado por más de 10 años a la fecha. Soy trabajadora, soy madre de 2 pequeñas y quise ser constituyente para poder representar a mi gente, ya la gente del sector oriente, la gente más vulnerable, los niños del Sename. Ya tengo una muy
como se dice, afinación hacia la gente más vulnerable. Puedo decir muchas cosas, pero tengo mucha experiencia en terreno, ya, demasiada experiencia en terreno, ya de ver cuánta injusticia social han existido por lo largo de muchos años. Siempre los políticos han culpado a la izquierda, a la derecha, al golpe militar y muchas cosas que han pasado, pero aún así durante todo este tiempo no se han hecho cargo de las cosas que han sucedido hoy día. ¿Ya? Y una de las propuestas que yo quiero para la nueva constitución es luchar por el agua, ¿ya? El derecho al agua que sea universal, un derecho al agua que sea para todos, público, gratuito. Por una educación, espéreme que mi bebé se está moviendo, por una educación gratuita y de calidad, sobre todo de calidad, porque todos estudiamos mucho en el sector público y la educación no es buena. Yo estudié en un colegio público, en un liceo técnico y no tenía educación cívica, ahora me ha tocado estudiar. Entonces eso es súper importante. ¿Por qué? Porque uno nunca va a conocer los derechos si no tiene la información, el acceso a la información. Eso es muy importante. Y una de las cosas que también me motiva mucho es la corrupción, que tiene que acabar. La distribución de los recursos, ¿dónde está llegando? Tiene que existir un cuarto poder, no solamente el legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿ya? Sino un cuarto poder que sea el defensor del pueblo, el defensor de las personas. Yo voy por ese lado, para que la gente tenga una entidad que nos pueda representar a nosotros, al pueblo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En otros países existe el cuarto poder, lo defensor de la ciudadanía, donde existe, es una rama autónoma, totalmente soberana, independiente a los demás poderes, que realmente defienda a la gente. Lo que está pasando hoy en día es muy triste. Nuestra sociedad se está llenando de odio y necesitamos que nos representen, que luchen por nosotros, que nos digan, ¿sabes qué? Lo que está ocurriendo es una injusticia. Aquí hay una entidad que te va a defender, te va a respaldar, te va a informar. Hoy en día hay un crimen hacia el acceso a la información. Hoy día la gente privilegiada solamente tiene acceso a la información. Todo lo hemos visto mucho en las noticias, lo que está pasando con la triangulación y todas esas cosas, lo que está ocurriendo hoy día, de la información privilegiada hacia la economía. O sea, algunos saben lo que puede pasar con el tema del FP, lo que se puede ganar, lo que no se puede ganar. Yo no lo entiendo mucho, pero estoy aprendiendo. Y eso es lo que no tienen acceso hoy en día todas las personas, el aprender. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que voy a luchar yo es para que se elimine la corrupción. En Chile tiene que eliminar, es un país hermoso, es un país precioso que tiene, los recursos tienen que ser para todos. No solamente la gente privilegiada, la élite, tiene que tener acceso a esos recursos. Ayer estaba viendo una noticia que es súper importante, ya que es el tema de cómo se está dividiendo los recursos de FONASA. ¿Ya? O sea, la mitad se va a las cajas de compensaciones y la otra mitad donde queda para la salud. No puede estar ocurriendo eso. Entonces, a eso hay que ponerle un alto. Y la única manera de poder hacerlo es que todos podamos trabajar en conjunto, en unidad. ¿Ya? Y sin más que decir, yo soy el número 3 de la lista, ¿ya? Y ahí vamos a estar hablando, para no explayarme más. Muchas gracias, Solange. Vamos con nuestro tercer candidato entonces. Vamos con Sebastián Tovar. Bien, él también es parte de la lista del pueblo. Sebastián, por favor. Bueno, mi nombre es Sebastián Tovar, soy miembro de la lista del pueblo, candidato constituyente, soy contador auditor, eh, egresado de la Universidad Tecnológica de Chile. Soy una persona con discapacidad y que quiere luchar por toda esa gente que ha sido invisibilizada y por el Estado y la sociedad en sí. También quiero eh, hacer hincapié en que debería haber un sistema tributario más equitativo y que recaude más impuestos y que estos impuestos se distribuyen de mejor manera hacia lo que realmente Chile necesita. También voy por una educación gratuita y de calidad, una educación pública de mejor calidad, una salud también gratuita y de calidad y que llegue a toda la población. Bueno,
sin más que decir, soy Sebastián Tobar, número 5. Muchas gracias, Sebastián. Vamos con nuestro cuarto candidato. Bien, recordad que Sebastián es el número 5 de la lista acá en el distrito 15. Bien. Y ahora vamos con Loreto Vallejos. Bien, por favor, Loreto. Gracias, Nessa. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse y por estar acá con nosotros y dándose el tiempo para conocernos, para saber más de quiénes somos. Mi nombre es Loreto Vallejos Dávila, tengo 40 años, soy profesora de historia, coach y emprendedora. La verdad es que para mí es un orgullo tremendo poder compartir en la lista con estas personas maravillosas que formamos la lista del pueblo, independientes, sin partidos políticos, personas que hemos salido de nuestra zona de confort para dar una pelea en conjunta, para levantar una candidatura que inspire, motive y que genere un cambio real en la nueva constitución que queremos formar. Nuestro país está pasando por una crisis política, social, cultural, económica tremenda, no solamente por la pandemia y los hechos que hemos vivido desde el año 2019, sino que también por una lamentable situación social que se arrastra por más de 40 años. Una de las motivaciones que hizo que yo quisiera involucrarme fue mi conciencia histórica con respecto a los cambios. Creo que las personas comunes y corrientes hemos pasado demasiado tiempo mirando como espectadores lo que está sucediendo en nuestro país. Y llegó el momento que las personas comunes, las personas simples de este país, puedan entrar en la arena política, puedan involucrarse con fuerza, con convicción en las grandes decisiones del país. Es importante que las personas independientes se sientan representadas por independientes. Partí en esta lucha por una cuestión muy personal. Como profesora de historia siempre me di cuenta el valor que tiene la educación y la historia, la memoria colectiva en la construcción de los cambios sociales. Y creo que es importante poner esa mirada en la nueva Constitución. Soy una persona que busca los acuerdos y que sabe conversar y que tiene una potencialidad del diálogo que es muy importante, creo, en este momento tan importante, tan crucial. Mis banderas de lucha pasan por varios temas, pero para resumir y no alargarme mucho, creo que obviamente la educación debe ser el foco central que estructure este cambio. La educación nutre no solamente a nivel profesional, sino que cultural a las sociedades, nos hace poder conversar de manera mucho más colectiva, nos permite conocernos, ver al otro como un legítimo otro, no como un enemigo. Por lo tanto, la educación debe ser gratuita, de calidad, inclusiva, no sexista, ojalá para todas y todos los niños de este país, los adolescentes y jóvenes, y ojalá que no termine en cuarto medio ni en la universidad, sino que se mantenga como una política de Estado que permita que personas mayores sigan formándose, sigan participando de la educación, porque eso nos permite crecer como sociedad, nos permite no solamente el desarrollo económico, sino que el desarrollo humano. Venimos acá para poder aprender, no solamente a ganar dinero, vinimos acá para que este mundo sea mejor y llevarnos mejor. Y lamentable hecho como el de ayer se produce cuando las personas no son capaces de mirar al otro como una persona legítima y cuando nos vemos como enemigos. La educación debe ser el centro de la nueva Constitución. Y conjunto con la educación, mi bandera de lucha también está por el medio ambiente y la salud. Creo que son elementos fundamentales para mirar el futuro con optimismo. Estamos también pasando una crisis climática importante y el país debe ser capaz de mirar hacia el futuro desde una perspectiva ecológica y verde. Debemos ver a la naturaleza no como algo que utilizamos, sino como algo de la cual nosotros somos parte. Los recursos naturales no están ahí para nosotros, ¿ya? Y tenemos una estructura económica lamentable, neoliberal, en donde las cosas están ahí para que el hombre que tenga más poder y dinero las pueda usar hasta que ya no queden. Y en ese camino, entonces, la pobreza y la dignidad de las personas se ven afectados. También creo que es importante que los derechos fundamentales estén garantizados, como la salud, como dije recién, un sistema de salud interconectado que permita que todo tipo de persona no tenga temor a enfermarse y que podamos acceder todos a una salud digna. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que tiene que estar haciendo rifas o bingos para poder pagar una enfermedad?
y tenemos terror a enfermarnos. Eso no puede suceder. Nuestro país necesita poner énfasis en los derechos fundamentales. La vivienda digna, cuánta gente está en tomas, no porque quiera, sino porque no puede acceder a una vivienda digna en toda su vida. ¿Y cuántos de nosotros estamos pagando 30 años una casa? Por lo tanto, hay una mirada estatal que debe cambiar, en donde las personas seamos vistas como individuos que tienen derechos y el Estado debe proteger. No me quiero extender más porque seguramente vamos a hablar más adelante de estos temas. La invitación que quiero hacer es agradecer primero por estar acá, agradecer que nos quieran conocer y también que se den el tiempo de mirar cada una de nuestras posturas. Somos una alternativa independiente en el Distrito 15 y eso me pone muy orgullosa y muy contenta. Y estamos acá para poder recibir cualquier pregunta a través de nuestros canales de redes sociales, pero también estamos dispuestos a estar haciendo campañas y reunirnos entre todos. Así que muchas gracias y soy la que está en el número 1 de la lista del pueblo. Gracias. Muchas gracias, Loreto. Gracias por esa presentación. Y ahora vamos con nuestro último candidato que se va a presentar el día de hoy, Arturo Saldes. Él también es parte de la lista del pueblo. Por favor, Arturo. Hola, un saludo a todos. Primero decir que mi internet no es muy bueno, así que en cualquier momento se puede caer la señal. Estoy en un lugar de muy mala señal. Solamente presentarme, mi nombre es Arturo Saldes, vivo en la comuna de Rengo, soy ambientalista de vocación, en términos profesionales soy técnico en comunicación social, en el tema del medio ambiente y la lucha por nuestros recursos naturales y la calidad de vida de la gente. La verdad es que vengo hace mucho tiempo trabajando en ello, en terreno. No es una cuestión de ahora por la circunstancia y la coyuntura que se ha dado con esto de elegir constituyente, sino que desde muchos años que lo vengo haciendo. Hay mucho por hacer en materia ambiental. Creo que el país está en deuda con esta materia. Ya ha estado muy atrasado en relación a los demás países en protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Nuestra región de O'Higgins hoy día se está transformando en una zona de sacrificio, ¿ya? Una zona de sacrificio provocada hoy día también por el tema climático, ¿eh? Y ya se declara, hoy día creo que la declaraban, no estoy al tanto, pero he estado viendo las noticias, emergencia agrícola para la región de O'Higgins a raíz del temporal pasado, de la semana pasada. Pero además ya no está declarado oficialmente, pero la región de O'Higgins, los que estamos en el mundo ambiental sabemos que es una zona de sacrificio. Hay mucho recurso que se está devastando, como el bosque nativo para colocar monocultivo. Nosotros teníamos un dicho, no es sequía, es saqueo con el tema del agua, y eso también está pasando en nuestra región. Hay comunidades completas que ya son zonas de sacrificio, así que tenemos mucho que hacer, y en la nueva Constitución hay que dejar el medio ambiente bien afirmado como un sujeto de derecho y no solamente con intenciones. El mundo y la sociedad dependen hoy día de la calidad del medio ambiente. Estamos viviendo un cambio climático que no todos lo entienden así, pero es un cambio climático que hemos provocado nosotros las personas, y ya está, los hechos se ven. En pleno verano, lluvia, ¿eh? Y en invierno, recuerden, en agosto del año pasado tuvimos una semana de altas temperaturas. Entonces, eso es producto del cambio climático y todo eso nos afecta para la vida. Eso es un poco mi pensamiento. Estoy muy contento de estar en esta lista del pueblo, para el pueblo y para el pueblo, ¿ya? Y vamos a trabajar para representar bien los intereses de la gente. No tan solo lo que uno cree, sino que lo que piensa el pueblo. Eso. Muchas gracias, Arturo. También recordar que Arturo Saldes va como número 4 en la lista del pueblo 100% independiente. ¿Ok?
En estos momentos vamos a dar paso a un segundo bloque donde vamos a ver las percepciones de nuestros candidatos a ciertos temas, ¿bien? O sea, por ejemplo, si yo propongo el tema de salud, ellos me van a decir también qué opinan sobre este tema, cuáles son sus posturas, ¿no es cierto? También para que vayamos conociendo a fondo y en profundidad qué es lo que piensan ellos y qué es lo que también creen ellos que debe estar en esta nueva constitución. Bien, entonces vamos a partir primero con Sebastián. Tú sabes que en este mundo, ¿no es cierto?, la inclusión ha sido un tema súper complejo, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que la inclusión todavía no es como un fuerte dentro de nuestra sociedad? Bueno, yo pienso que no es yo pienso que debería haber un, un sistema en donde, o una formación desde el principio de la niñez para enseñarle a los más pequeños qué significa la palabra inclusión. Entonces, yo creo que parte de ahí hacia adelante, para tener mejores propuestas para que la inclusión sea ya un derecho universal y que sea garantizado para todos. Ok, y respecto a eso, porque Sebastián dice que debe partir desde los niños chicos, ¿no es cierto? Y Loreto, ¿tú qué piensas? ¿Esto entonces es un problema educacional? Bueno, el tema de la educación y la inclusión creo que es súper complejo, porque por una parte tenemos una sociedad que no es inclusiva, ¿ya? Culturalmente hablando, la ciudad, de los espacios, de a poco se han ido adaptando a los distintos tipos de capacidades, de características físicas, cognitivas, etcétera. Pero en cuanto a la educación, hay un trabajo muy importante que hay que hacer, creo yo, desde incluso la formación de los docentes para que puedan incluir a niños y niñas distintas y distintos. Lamentablemente, creo yo, no hay un énfasis en eso desde la formación universitaria de los mismos profesores. Hay mucho desconocimiento de cómo hacemos, desde la docencia, desde la sala de clase, cómo hacemos para que todos los niños puedan tener la misma oportunidad de aprender según sus características. Falta mucho apoyo, hay programas PIE, hay algunos esfuerzos del gobierno, pero muchos profesores, y lo digo por experiencia propia, muchos profesores a veces nos quedamos un poco en el aire porque no hay apoyo real y concreto dentro de la sala de clases para poder incluir verdaderamente a todos los niños que así lo necesitan. Y eso hace que muchas veces la inclusión sea un poco de cartón, como para la planificación, pero en lo efectivo no siempre sucede. Es un desafío porque creo que es importante que los colegios sean inclusivos, que los profesores tengamos las herramientas metodológicas y técnicas para que podamos incluirlo, que las comunidades también vean la riqueza que tiene, la diversidad que existe cuando hay niños con discapacidad, cuando hay jóvenes que necesitan otro trato, porque la sociedad es diversa, la sociedad tiene que incluirnos, pero además hay, creo, un trabajo que se tiene que hacer desde la base educativa, desde el Ministerio de Educación, desde la mirada que se tiene de inclusión en la educación. La nueva Constitución debe consagrar este derecho, las personas con discapacidad deben estar consagradas constitucionalmente para que puedan entonces generarse políticas públicas en cuanto, por ejemplo, en educación, en salud, en donde la Teletón no sea algo que beneficie hasta cierta edad y que dependa de privados. El Estado debe hacer un esfuerzo mucho mayor para que esto cambie, y ese trabajo obviamente que hay que hacerlo desde la nueva Constitución. Entonces creo que es un tremendo desafío y que aún hay mucho por hacer, y creo que es importante, como dice Sebastián, que desde la temprana edad los niños sepan cómo incluir y cómo hacer esto de manera natural para ellos, que se van a transformar en adultos inclusivos. Qué interesante es este tema, ¿no es cierto? La verdad es que la sociedad
también debe comenzar a prepararse frente a estos hechos, ¿no es cierto? O sea, sobre todo la inclusión, yo creo que ha sido un tema tabú dentro de la sociedad. Y debemos ir avanzando también dentro de este proceso. Y yo creo, tal como lo mencionabas tú, Loreto, la salud también es parte importante, ¿no es cierto? Pero la salud generalmente está como dividida entre lo público y lo privado, ¿no es cierto? Enrique, ¿qué crees tú? ¿Qué modificación deberíamos hacerle a la salud, por ejemplo, para que, a lo mejor en términos legislativos o algo, para que se vea más beneficiada la sociedad, la ciudadanía o el pueblo? El micrófono creo Ya, que... ahora sí, ok, Ahí disculpa. sí, Enrique. Sí, Nessa, mira, tenemos que centrarnos al ámbito en que nosotros nos vamos a presentar como a aportar nuestras capacidades, que es el ámbito constitucional. Muchas de las cosas no están en ese ámbito. Hay que saber distinguir lo que se puede hacer en una convención constitucional y lo que no, digamos que ya es materia de ley. Bueno, respondiendo a tu pregunta en ese sentido, respecto de la salud, la verdad es que el derecho a la salud está considerado como uno de los derechos en nuestra Constitución y también a la libre elección del sistema de salud. Y ahí apunta un poco hacia dónde va el nudo, digamos, que hay que desconectar o desatar, que es la participación del Estado. En la Constitución política actual, que ya va a dejar de existir porque va a partir de cero, digamos, pero el gran nudo que tiene es que se establece el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Que la prioridad, la preferencia para hacer un negocio, para entregar un servicio como es la salud, lo tienen los privados, ¿ya? El Estado está vedado, en principio, de generar un servicio negocio respecto a la salud. Ahora, esto pasa por entender que la salud es un derecho y no un bien de consumo, ¿ya? Es una concepción un poquito incluso anterior a la discusión del principio de subsidiariedad. Si tenemos claro que estamos en una base de que la salud, la educación, la seguridad social son derechos y no bienes de consumo, debiéramos ratificarlo de esa forma en el texto constitucional que nos va a regir los próximos 70 años. Ese debe ser nuestro aporte, ¿ya? Y eso significa decirle a los chilenos que para nosotros la salud, la educación, la seguridad social no son un bien de consumo, por lo tanto no puede haber privados involucrados en la entrega de las prestaciones básicas de salud, las prestaciones básicas del sistema educacional. Sí, yo creo que puede haber una cuestión mixta, como lo hay en muchos países, de que aquellas personas que sí puedan contratar seguros, ¿ya? Pero sobre la base de un derecho básico ya garantizado por el Estado. O sea, sobre eso podría haber la intervención de compañías de seguro, hoy día se llaman ISAPRE, digamos, que pudieran garantizar lo que no garantiza el Estado, ¿ya? Que no estaría en condiciones de garantizar. Por ejemplo, situaciones de enfermedades catastróficas, ¿no es cierto? Que hoy día incluso el Estado está invirtiendo dinero en algunas de ellas para poder dar las prestaciones básicas. Entonces, yo creo que el asunto radicado en la materia constitucional pasa por establecer dos cuestiones básicas. Uno, que la salud, la educación y la seguridad social son derechos y no bienes de consumo. Y lo segundo, que el principio de subsidiariedad ya no debiera estar en la Constitución, porque eso nos lleva a otro punto. Que el principio de subsidiariedad, en definitiva, establece un sistema económico en la Constitución, lo cual es profundamente antidemocrático, dado que las constituciones deben ser abiertas para que en un periodo venga un sector político imponga, digamos, lo que sus votantes le pidieron o por lo que votaron, imponga sus ideas del sistema económico y también pueda venir otro en el otro periodo con otro sistema y también lo pueda ejecutar. Eso hoy día no se puede. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que haga, lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del tercer retiro, que quiera hacer
un grupo político distinto en cuanto a lo económico, va y el Tribunal Constitucional, en base a las normas constitucionales, dice, no, eso no procede, ¿ya? Y ahí nos lleva a otro tema que el Tribunal Constitucional, pero para no largarme, lo dejo hasta acá, Vanessa. Muchas gracias, Enrique. Y también es súper importante una de las cosas que dijiste al principio. Esta Constitución no, o mejor dicho, lo que es parte del proceso constitucional no es como la solución a todo, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando de algo más macro, ¿no es cierto? Y no de cosas tan micro, porque para eso están las leyes. Entonces, en esa perspectiva, Solange, ¿cómo nosotros podemos proponer ciertas cosas, ¿no es cierto? O cómo nosotros podemos redactar una constitución y que el pueblo realmente sienta que está siendo partícipe o siendo como beneficiado con esta nueva constitución? Bueno, lo primero, yo pienso que el lenguaje, ¿ya? El lenguaje de la Constitución tiene que ser accesible a todos. ¿Por qué? Porque el lenguaje está escrito en un idioma que no entiende el chileno común, que no lo enseñan en el colegio, que es un lenguaje jurista, pero político, ¿ya? Que ni siquiera es como de los derechos, que uno puede acceder fácilmente y entenderlo. ¿Ya? Porque hay un artículo que a mí me gusta mucho de la Constitución, un derecho, que es el vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y eso en la práctica jamás se ha hecho. O sea, si uno lo lleva a la práctica, hay muchos derechos que no están siendo hoy en día garantizados, ¿me entiendes? Entonces, junto con lo que decía, que es muy importante lo que dijo el Enrique, es que tiene que existir algo que cada gobierno que vaya cambiando, independiente del partido político o sector político que haya, no perjudique los derechos de nosotros, las garantías que tenemos nosotros como ciudadanos, el acceso hacia la salud, la educación, la inclusión, todo, que no impida, tiene que haber algo, yo no soy tan expedita en eso, pero tiene que existir el garantizar los derechos que no puedan ser removibles por ninguna reforma, porque las leyes cambian mucho las cosas, pero que no afecten estos derechos fundamentales, ¿me entiendes? Entonces, eso es súper importante y a veces las personas no lo entendemos. Bueno, hoy en día vemos que con lo que pasó con la pandemia, ya los políticos no se ponían de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenían rencilla entre ellos, o sea, ni siquiera velaron por la seguridad de nosotros, ya por la vida de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ellos no se llevaban bien con los de derecha y los de derecha no se llevaban bien con los de izquierda. ¿Y quién salió perjudicado? El pueblo, la gente. Totalmente, porque ellos no llegaron a ningún consenso. Entonces no había una ley que a nosotros nos estuviera diciendo, no, o sea, oye, ya, pues ustedes legislan, pero pónganse de acuerdo, esto tienen que hacerlo así porque tienen que velar por los ciudadanos. No, ellos no quisieron. Ahora el tema del 10% que también decía el Enrique, o sea, el 10%, ¿por qué la ciudadanía se tuvo que hacer cargo de lo que el gobierno debería haber entregado a la gente? Está bien, todos necesitamos el 10%, pero ese dinero al final salió de nosotros. Cuando el gobierno debería haber tenido una política pública ya que pudiera ayudar a las familias que estaban pasándolo mal y que lo siguen hoy día pasando mal. Yo te pongo un simple ejemplo. ¿Qué pasa con la gente que vive en campamento o la gente de campo que nunca tuvo imposiciones? Porque al final el tema laboral es súper complicado. Ya hay gente que ha vivido toda su vida trabajado y no ha tenido una imposición. ¿Por qué? Porque el empleador jamás le ha pagado, ya los patrones de fondo a veces no le imponen a la gente. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que trabajó toda una vida, no tiene imposición, no tuvo el 10% para poder retirarlo? ¿Qué pasó? ¿Qué comió esa gente? ¿Qué ha comido esa gente todo este tiempo? Entonces no pueden haber esas políticas públicas o las reformas que de repente el gobierno de turno, ¡pum!, viene y arrasa con todo y plantea su teoría y su forma de gobernar y todo y nos perjudica a todos. O sea, tienen que haber derechos que no los toque ninguna reforma, que no los toque ninguna ley, que sean fundamentales y que sean garantizados. Eso no es. Ok. Y en el chat tenemos una pregunta para Enrique. ¿Ok? Enrique, dice, muy buenas tardes. En tu presentación hablaste sobre la importancia de modificar en la Constitución el derecho a la negociación colectiva. ¿Por qué crees que es tan importante esto? Ok. Mira, Nessa, al amigo que pregunta, o a la amiga, o a la amigues que pregunta, la respuesta es clara. Mira, lamentablemente el diagnóstico en Chile pasa porque hay una muy mala, pero muy mala, somos los primeros a nivel mundial
en los niveles de desigualdad económica. Es decir, hay un porcentaje muy pequeño de la población que se lleva un buen pedazote de la torta, más del 30%, el menos del 1%. Entonces estamos hablando de que la distribución de la riqueza que produce el país se acapara, se concentra en muy pocas manos. Y uno de los mecanismos que tiene cualquier economía, sobre todo las economías capitalistas, es para redistribuir el ingreso, es el tema de los impuestos. Pero en Chile tenemos además un gran problema con los impuestos porque no son muy altos, digamos, y muchas veces castigan a las clases más bajas. Pero además, otro mecanismo de redistribución del ingreso es al interior de la empresa, ¿ya? ¿Cómo? A través de los acuerdos salariales. Entonces, al tener una negociación colectiva como la que tenemos hoy, en que la fuerza de trabajo tiene que negociar solo en el ámbito de su empresa, hace que el poder de negociación que tenga ese sindicato sea menor y por lo tanto tenga que aceptar muchas veces las condiciones que le impone el empleador. Si nosotros podemos ampliar ese poder negociador de los sindicatos a través de que las negociaciones ya no estén limitados a la empresa como hoy día lo está por constitución, sino que a través de una negociación más allá de la empresa, grupos de empresas, rubros de la economía, zonas geográficas, hace que muchos trabajadores se unan y negocien con esos muchos empleadores y fijen condiciones colectivas de trabajo mucho más justas, ¿ya? Se va a distribuir mejor el ingreso, ¿ya? Es el primer efecto, por eso es una necesidad básica para redistribuir el ingreso y terminar con estos niveles de desigualdad que tiene este país. Y segundo, la negociación colectiva en Chile lamentablemente es muy baja. Estamos negociando entre el 8 y el 12% de los trabajadores, sacando, ¿no es cierto?, a todo el mundo del sector público. En el mundo privado negocia entre el 8 y el 12% dependiendo de los años, ¿ya? Hay países que tienen el 80% de los trabajadores negociando colectivamente. ¿Y cómo lo logran? Haciendo pactos por rubros, por zonas, ¿ya? Como saliéndose del ámbito de la empresa, como lo que yo planteo. ¿Y eso qué te garantiza? Además de la redistribución que ya la toqué, garantiza paz social, pues. Porque un trabajador y un empleador que se pusieron de acuerdo, o un grupo de trabajadores, un grupo de sindicatos y un grupo de empleadores que se han puesto de acuerdo, por un tiempo determinado, no tienen conflicto. Y eso genera paz social, mejores productividad y también confianza en la economía nacional. Eso. Muchas gracias, Enrique. Espero también haber respondido la pregunta de Claudio, ¿no es cierto? Nuestro amigo que nos hizo esa pregunta ahí en el chat del Facebook. Y ahora vamos con una pregunta para Arturo, porque delante tú estabas hablando del derecho al agua, ¿no es cierto? Y que básicamente no estamos hablando de una sequía, sino que estamos hablando de un saqueo en estas aguas. ¿Cómo nosotros podríamos entonces, dentro de esta nueva constitución, favorecer este derecho al agua de las personas? Ya. Mira, hoy día en la actual Constitución, en el artículo 19, numeral 24, inciso 11 final, dice claramente que todos tenemos derecho a acceso al agua, pero a la vez la deja libre para ser comercializada. Y por eso el agua, a través de los diferentes gobiernos, desde el regreso a la democracia hasta el gobierno de Piñera en el 2010, se entregó toda el agua de Chile a manos privadas. Chile, el Estado no goza de una gota de agua, ¿ya? Hoy día hay una desigualdad hídrica en el país entre grandes y pequeños. Por ejemplo, la ley de fomento del riego pueden acceder solamente los grandes empresarios porque la prima que tienen que colocar son de 20, 30, 40 millones de pesos, plata que un pequeño agricultor o un agricultor de economía familiar no la tiene. Entonces ellos sí pueden acceder. Entonces ahí ya tenemos un problema gravemente con una injusticia hídrica en el país. Pero para volver al punto del artículo de la Constitución, ahí hay que modificar. Yo creo que hay que dejar a la parte que dice que todos los chilenos tenemos libre acceso al agua,
pero a la vez habría que agregarle, al igual que a la salud y a la educación, que sean un derecho humano. Hoy día en Chile el agua no es reconocida como un derecho humano. Hoy día en Chile el agua tiene el mismo valor que cualquier mercancía. Se venden los derechos, se arriendan los derechos, en fin. Hoy día nosotros pregonamos desde el mundo del medio ambiente, el agua es vida. Si no protegemos el agua, la verdad es que no estamos protegiendo la vida. No estamos garantizando una sociedad mejor para las nuevas generaciones. No estamos dejando un mundo sustentable para las nuevas generaciones si hoy día no defendemos el agua. Y el agua hay que defenderla ahí. Una vez que la defendemos en la Constitución, lo demás viene por sí solo, que sería en este caso el cambio a lo que es el Código de Agua del 81, que ahí es donde amarra todo, ¿ya? Hoy día no podemos tener personas que tienen que levantarse a las 3 de la mañana a regar 1 hora a la semana, cuando los grandes empresarios y las grandes mineras ocupan el agua de las pequeñas comunidades a la hora que quieran. Entonces el agua tenemos que fortalecerla como un derecho humano en la Constitución. Y a mi modo de pensar, también hay que fortalecer la salud y la educación como un derecho humano, donde todos tengamos acceso y que el Estado, el gobierno, sea solidario y no subsidiario en estos temas. Eso. Muchas gracias, Arturo. Y tenemos una pregunta también de Nati Ormazábal en el chat del Facebook. Y ella pregunta a nuestros candidatos, ¿qué opinan ustedes sobre las violaciones a los derechos humanos que están existiendo actualmente aquí en nuestro país? Vamos primero con Loreto, ¿sí? Dale. Sí, vamos, me parece súper importante la pregunta que nos hace la Nati. Gracias por la pregunta, muy contingente. La verdad es que la violación de los derechos humanos ha sido una herida no sanada por muchas generaciones en nuestro país. Las nuevas generaciones están viviendo violencia desde el Estado por grupos que tendrían que estar protegiéndonos, encauzando las demandas sociales y de alguna manera garantizando que todo el proceso suceda de la manera pacífica y ordenada. Es algo que el Estado no ha podido hacerse cargo. Hay seguramente una legislación importante que ahí Enrique nos puede apoyar más en concreto. Mi percepción como ciudadana común es que primero me da un miedo atroz de hacia dónde puede seguir escalando la violencia desde agentes del Estado hacia ciudadanos que son vistos, como decía en un principio de la presentación, como si fuésemos enemigos. Desde el mismo presidente, cuando empezaron las primeras protestas, hablando de que estamos en guerra, o hablando de esta lucha, de esta pelea, del enemigo invisible, ha creado, creo yo, una amenaza que es muy peligrosa, en donde se están polarizando dos posiciones que debiesen ser unidas a través de estructuras como la policía o las Fuerzas Armadas que procuraran evitar este tipo de hechos como las violaciones a los derechos humanos. En lo personal creo que es importante que pongamos énfasis y no perdamos de vista la relevancia que tiene que en nuestro país no pueden violarse derechos humanos. No pueden seguir sucediendo hechos como lo que pasó ayer o los que ya hemos conocido lamentablemente durante las últimas protestas. Así que creo que es relevante mirarlo y no quitarle la importancia, porque podemos caer en el populismo y en la propaganda fácil, pero hay que hacerse cargo. El Estado debe procurar cambiar lo que se deba cambiar, y la nueva Constitución me parece que es una gran posibilidad que tenemos para poder revisar ese tema. Yo no sé si Enrique tiene un detalle seguramente más legal que nos pueda aportar. Te doy el pase, Enrique. Sí, ahí. Enrique, por favor, también ahí tu postura frente a este tema. Sí, yo correcto, comparto totalmente el diagnóstico y la problemática que plantea y la forma de que la plantea Loreto. Ahora, en el tema constitucional, lo que está en discusión, o al menos en esta constitución, que está muriendo, por suerte está muriendo, es cómo se incorporaba la legislación internacional acerca de la violación de los derechos humanos y su violación, digamos. Porque la legislación
establece los derechos humanos y también establece, digamos, la legislación internacional, mecanismos que los garanticen, ¿ya? Entregando a las legislaciones internas que se implementen esos mecanismos. La problemática acá fue que Chile ha firmado casi todas las convenciones, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos Humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, todos, ¿ya? El problema pasa porque, de acuerdo al artículo 5, se entiende que se incorporan a nuestra legislación, pero no se dice cómo. Y ahí es donde los jueces dicen, bueno, mientras no haya una ley que me diga expresamente que tengo que aplicar este pacto, yo no lo puedo aplicar. Por eso es que parte de esa doctrina incorporó al Código Penal los delitos de lesa humanidad. En Chile tenemos tipificado en nuestro Código Penal delitos de lesa humanidad, ¿ya? Que son, digamos, aquellos delitos que significan atentar contra ciertos derechos humanos básicos, ¿ya? Pero no se incorporó el Estatuto de Roma, que establece cómo se garantiza en el caso de violación de derechos humanos o de comisión de delitos de lesa humanidad al ciudadano. Entonces hay una gran discusión a nivel doctrinario de si el Estatuto de Roma por el artículo 5 de nuestra Constitución se entiende aplicado o si es que hay que aplicarlo a través de la dictación de una ley que el Parlamento no ha dictado. Entonces la nueva Constitución, el paso que nos queda a nosotros, y para eso vamos a la convencional constituyente, es justamente establecer que todos los pactos internacionales y las normativas que vayan regulando los derechos humanos y su garantía se entiendan incorporados per se, ipso iure, es decir, por el solo hecho de aprobarse y ratificarse a nuestra legislación, y eso obliga a los jueces para que no estemos en esta discusión, ¿ya? Y si es necesario, enumerarlo en la Constitución. Creo que sería una cuestión innecesaria, pero si hay que regularlo a ese nivel, yo soy partidario. Muchas gracias, Enrique, y espero también que Nati haya quedado satisfecha con la respuesta, ¿no es cierto?, de nuestros dos candidatos, ojalá se haya podido responder la pregunta de Nati. Y también tenemos una pregunta de Trini Guti, ¿no es cierto?, quien pregunta, ¿por qué es tan importante la paridad de género para escribir esta nueva Constitución? ¿Qué nos podrías decir tú, Solange, respecto a este tema? Bueno, es súper importante, demasiado importante, porque las mujeres a lo largo de la historia hemos sufrido demasiada injusticia, demasiada desigualdad. Ya nosotros somos mujeres, somos personas sujetas a derechos, por ende debería existir la misma igualdad. Y por años no hemos estado representadas en ningún lugar. Entonces, al momento que ya empiezan a aparecer mujeres como autoridad, que empiecen a la mujer a empoderarse ya, es necesario, o sea, de hecho debería haber sido necesario desde el principio. Nunca debimos haber estado excluidas de lo que es la Constitución, ni del Poder Ejecutivo, ni del Congreso, en ningún lado. O sea, nosotros deberíamos estar siempre. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos derechos, porque somos seres humanos, igual que los hombres. Entonces, por eso es tan importante. A lo mejor legalmente hoy en día, te pongo un ejemplo que para mí es muy importante. Soy mamá ya de 2 niñas, y yo como mamá tengo una responsabilidad tremenda, pero no tengo los mismos derechos. Entonces, eso, lo que el otro día estábamos comentando en otro live con la Lore, ya, es por qué las mujeres tenemos tanta responsabilidad de parte del Estado, porque si algo le sucede al hijo, recae sobre la madre, los cuidados personales recaen sobre la madre, y toda la responsabilidad que está sobre nosotros, el cuidado personal de los niños, el que coma, el que se eduque, el que a futuro, si el niño cae en la cárcel, ¿de quién es culpa? La mala madre. Si el niño le pasa esto, ¿de quién es culpa? De la mala madre. Entonces, el papito corazón de repente aparece a veces nomás al baile acá. De hecho, cuando a veces las mujeres reclamamos por pensión alimenticia o por la injusticia de que el hombre no se hace cargo, de repente no van a ver a los niños, y el tribunal, ¿qué dicta hoy en día? No, los fines de semana. ¿Y por qué? Siendo que debería ser igual, de igual manera. Entonces, en eso apunta es súper importante. ¿Por qué? Porque la responsabilidad sobre la mamá y el Estado no los garantiza a nosotros. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Ahora que lo que pasó al estallido social, la pandemia, quedamos todas mujeres sin sala cuna. Todas quedamos sin sala cuna. Y los trabajos donde muchas tuvimos que renunciar.
siendo que el trabajo es nuestra fuente, nuestro ingreso para nuestra familia. Entonces, ¿dónde estuvo la garantía hacia la mujer, a la sacrificada, a la que tiene toda la responsabilidad del cuidado personal de los niños? Entonces, en ese sentido es muy importante, y no solamente en el tema maternal, sino también en el tema laboral. Las mujeres hoy en día no ganamos lo mismo que los hombres, y eso es súper injusto. ¿Por qué? Si somos iguales. ¿Ya? Tenemos el mismo derecho de la Constitución y tenemos que tener el mismo derecho de la próxima Constitución. Entonces, por eso es muy importante que la mujer esté presente. Y aparte que una cosa muy importante también es que las mujeres transmitimos amor. Nosotros somos multifuncionales. Las mujeres tenemos esa empatía como ser humano. Soy súper feminista, sí, totalmente. Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor que las mujeres tienen derecho a elegir sobre su cuerpo. Así que por eso es muy importante que la mujer esté presente siempre, en todo momento, en cualquier situación. Eso. Muchas gracias, Solange. Espero haber respondido la pregunta de Trini, ¿no es cierto? También agradecer, ya estamos aquí como dentro del tiempo, cerrando ya nuestro live, agradecer a nuestros candidatos, ¿no es cierto? Somos la lista del pueblo, 100% independientes. Tenemos a nuestros candidatos que son Loreto Vallejos, Enrique López, Solange Ortiz, Arturo Saldes y Sebastián Tovar. Bien, así que agradecemos nuevamente y hasta que la dignidad se haga costumbre. Que tengan una muy buena noche. Sí, ahora vamos a llamar a Karen, por ahí la estoy llamando para que podamos cortar la transmisión. Estamos terminando, así que tenemos un par de minutos, un minutito cada uno, 30 segundos, chiquillos, para que nos despidamos entre todos, aprovechando los últimos 2 minutos que nos quedan. Yo decir nada más que felicitar al grupo, hoy día nos potenciamos, creo que fue una buena presentación, ojalá hubiese habido más gente, pero bueno, en lo que se pudo hoy día, esto debiera mejorar más adelante y a ponerle power nomás porque así se hacen las cosas. Despidiéndonos de las personas que aún están ahí conectadas, estamos con los últimos 2 minutitos. Sol, ¿alguien más, alguna palabra de cierre? Sí, gracias a todas las personas que nos están viendo y los que nos van a ver después, porque esto va a ser replicado, ya que apoyen a los independientes, apoyen a la lista del pueblo. Nosotros no tenemos ningún patrocinio de ningún empresario, de ningún político, creemos en ustedes, en todas las personas, y también necesitamos que ustedes nos den la oportunidad y crean en nosotros y nos puedan apoyar. Ahí, ¿Cevita? Arturo, sí. Arturo, Seba. Sí. ¿No? Dale nomás, Seba. Cayó. Mire, primero que nada, agradecer a toda la gente que estuvo ahí viendo la transmisión y ojalá nos apoyen de aquí en torno adelante y que tiremos para arriba porque se nos viene muy duro y que será muy bueno. Arturo, último minutillo, quedan 1 minuto. Está sin audio, Arturo. Ahí sí, ya, disculpen. Darle gracias a las personas que se conectaron para este conversatorio de la lista del pueblo. Sí, personalmente quiero manifestar a la amiga que dijo delante, en lo personal también yo creo que esta nueva constitución, su espíritu general tiene que estar inspirada en los derechos humanos. Recordemos que esta constitución actual nació en dictadura atropellando los derechos humanos y por eso hoy día también se siguen atropellando igual que en aquella época. Los que lo hemos vivido lo sabemos bastante bien. Saludar a mis compañeros de lista y bueno, aquí estamos como lista del pueblo para llevar sus inquietudes y escribir la nueva constitución como el pueblo lo quiere. Chao, chao. Gracias a todos por conectarse y apoyarnos, vamos a estar ahí haciendo más cosas. Un abrazo a todos, que estén súper bien. Gracias, Karen, por el apoyo técnico.